Hoy estamos 7 de Iyar. 7 de Iyar, hoy durante el día fueron 22 días del Omer. Primero trae hoy notas especiales, digo así. Al envolverse en el talit gadol, cuando decimos cuando vamos a colocarnos, a ponernos el talit gadol, no hace falta que cubra su cabeza hasta su boca, tal como está escrito en el Hot Tzitzit del Sidur, pero sí se acostumbra a cubrir también los ojos con la parte superior del talit gadol. O sea, cubrir la cabeza y el rostro pasando por los ojos cuando nos envolvemos. Acá es importante tener en cuenta que la mitzvah por ejemplo, cuando ponemos una mezuzá, la verajá es que Hashem nos santificó con sus preceptos y nos ordenó fijar la mezuzá. Entonces se entiende que la mezuzá hay que fijarla. Cuando agarramos el lulav y el etrog, han de tirar lulav, de agarrar el lulav. Cuando nos lavamos las manos, han de tirar piedad y lavarnos las manos. ¿A qué viene esto? Cuando nos colocamos el talit, la braja es leitatef betzitzit, envolvernos en el tzitzit. Entonces se entiende, sin ser un gran erudito, que para que un talit sea kasher, tiene que tener un shiur, una medida mínima que uno pueda envolverse. ¿Cuánto la medida mínima? Depende de cada uno. Hay gente más chiquita, gente más alta, pero no puede ser esos talit que algunos usan, yo pienso más que todo por ignorancia, pero usan un talit onda echarpe, no cubre nada, ni aunque uno quiera, aunque uno los tire. Entonces, no sé ni quién lo inventó eso, pero es algo lógico que tiene que ser así. Después hay una costumbre que durante los días del Omer se acostumbra a estudiar el tratado talmúdico de Sotá, en adición a las lecciones usuales, una página cada día. En el Omer tenemos 49 días y en el tratado de Sotá también hay 49 páginas. Entonces, cada día se estudia una página del tratado de Sotá. Bueno, esta semana tenemos dos parshiot. La parsha de Aharei Mot, que en la primer parte de la parsha habla sobre eh, las leyes del Cohen Gadol cuando entraba Yom Kippur a la parte más santa del santuario, del Mishkan, tabernáculo, y después obviamente del gran templo de Jerusalén. Después habla sobre las conductas que un Yehudí tiene que tener, especialmente con quién debe casarse, con quién no puede casarse. Y ahí tenemos todos los casos eh, puede ser incestos o cuestiones así. Y fundamentalmente la Torá dice, porque nosotros somos santos. Santos quiere decir que tenemos una conducta especial, que esta conducta está regida por Hashem, como Hashem lo escribió en la Torá. Es interesante, hoy estaba dando una charla a la tarde, un curso para bastante gente, y ahí una señora dijo, así tiró, la Torá que es antigua. Entonces aproveché para explicar, y esto es un concepto muy interesante que tenemos que tener claro, que la Torá es el Dvar Hashem, es la palabra de Dios, la palabra de Hashem. Hashem no, es atemporal. Para Hashem no está viviendo en el año 5785 ni en el año 1,
ni en el año 1.000.000, no sé, por decir cualquier número. Hashem está por encima de lo que es tiempo y espacio. Entonces, para Hashem el año 1 y el año 5185 es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo creó Hashem al mundo? Dice, Basaram Amarot Nibra Olam, el mundo fue creado con 10 expresiones, con 10 dichos, que son las 10 expresiones que tenemos en el primer capítulo de la Torá, que es el Bereshit. Y por el otro lado dice el rey David en el capítulo 119 de los Salmos, dice, Leolam Hashem Dvorja Nitzava Shamayim. Hashem, tu palabra siempre se encuentra erguida en los cielos. ¿Qué significa esto? Que así como cualquier artefacto necesita estar conectado, ya sea por cable o ya sea en forma inalámbrica, por Wi-Fi o el método que sea, tiene que estar conectado a una fuente de energía, y si Haz Shalom la fuente de energía se corta, automáticamente el aparato deja de funcionar, porque incluso si tiene baterías, entonces la batería lo mantiene, pero está conectado a la batería. Le sacamos la batería y deja de funcionar. Salvando la distancia, lo mismo sucede con el mundo. La energía del mundo se produce a través de la palabra de Hashem. Y Hashem permanentemente va diciendo las palabras del Bereshit, las palabras de la creación, y eso es lo que le da energía al mundo. Si Dios libre igual en un instante el mundo no recibiría la energía del Shem, volvería al Ain Befes, volvería a la nada propiamente dicha, como era antes de la creación. Entonces, para nosotros la Torah es actual, pero no actual porque le encontramos la vuelta, es actual porque Hashem lo está diciendo y está creando el mundo permanentemente en cada instante. Y cómo se rige el mundo, cómo debe regirse el mundo, especialmente nosotros los Yehudim, a través de las leyes de la Torah. Que agarraríamos, si bien yo no soy ingeniero ni electricista, pero con un poquito de nociones de electricidad, si agarramos los cablecitos y juntamos dos cables que están conectados, crean un cortocircuito. O sea, nos quedamos sin energía. Entonces entendemos que la energía, que es la palabra de Hashem, como Hashem la va diciendo que son las palabras de la Torah, las palabras de la creación, eso es lo que le da energía y fuerza al mundo. Por eso vivimos de acuerdo basándonos y aprendiendo de la parsha de la semana. Así también, esta semana tenemos una segunda parsha que se llama Kedoshim. Kedoshim quiere decir santos, como dice el pasuk, Kedoshim tiyu, que ani Hashem y Kadosh ani Hashem Elohim. Ustedes tienen que ser santos porque yo, Hashem, es santo. ¿Y qué es santo? Santo es separado. Separado quiere decir que uno se rige de acuerdo a las leyes de la Torá, las convicciones que uno tiene, que son las convicciones tal cual como están escritas en la Torá. Y si el mundo va para un lado y la Torá dice que hay que ir para el otro, nosotros vamos para el otro. Eso es ser santo, eso es ser especial, eso es tener una conducta especial. Fíjense, el mundo dice, si ven los nombres son iguales, son parejos para todos, pero hay miles de millones de personas que se rigen, digamos, la semana laboral empieza el lunes y el día de descanso es el domingo. Hay otros miles de millones de personas que la semana empieza el sábado y el día de descanso es el viernes. Para nosotros no nos importa lo que diga el mundo. Para nosotros la semana empieza el domingo y termina, y el Shabbat es el día de descanso. ¿Por qué? Porque 6 días Hashem creó al mundo y el séptimo descansó, que es el Shabbat.
Y dentro de la Parshá de Kedoshim, que habla de un montón de leyes muy, muy interesantes, vale la pena leerla, dice, hay una frase que dice, Betzedek tishpot amiteja, vas a juzgar a tu compañero con justicia. Y justicia significa que los jueces, cuando juzgan, no tienen que ser justos. Justo quiere decir no mirar si este es pobre, si es rico, darle al pobre porque igual él no tiene y al rico no tiene ningún problema. O darle al rico porque uno piensa, no, ¿cómo le voy a fallar al rico? Voy a quedar mal. O fijarse de ser parejos cuando le damos las opciones de, de hablar en el juicio, que cada uno pueda argumentar. Entonces tenemos que ser parejos en el tiempo, en el tono. Si uno no puede estar parado, el otro sentado. Tiene que ser todo parejo. Incluso está traído que la vestimenta tiene que ser parecida. ¿Qué quiere decir? Si el rico viene con su vestimenta de gala y el pobre, pobrecito, no tiene más que algunos harapos para ponerse, incluso hay que ir a comprarle la vestimenta para que estén más o menos parejos. Y mire qué interesante, que gente incluso que en general no cuida de vestirse de una forma especial, si luego ley no tiene que ir a un juicio, busca de ponerse una ropa acorde al lugar donde tiene que ir. Eh, entonces acá vamos a ver una serie de preguntas, interrogantes para poder entender. Por un lado dice que tenemos que ser justos. Por otro lado dice, "Evei dan et kol adam lekav zehut". Dice que tenés que juzgar a cada persona para bien. Entonces, por un lado nos dice que tenemos que ser justos y por otro lado que tenemos que juzgar a cada persona para bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? La realidad es que a cada persona, ahí está la respuesta, no tenemos que juzgarla por lo que ella es, sino por los actos. O sea, cuando un juez juzga, cuando hay un pleito entre dos personas, no está juzgando a la persona, sino está juzgando al pleito, a lo que pasó, a cómo cada uno obró. ¿Qué hizo uno? ¿Qué hizo otro? ¿Qué argumenta uno? ¿Qué argumenta otro? Pero como persona, a cada persona siempre tenemos que buscar el lado bueno. Contaba uno que él solía estudiar la Torá en voz alta. Estaba en la casa, abría el Talmud y estudiaba la Gemara, el Talmud lo estudiaba en voz alta. Muchas veces uno va al templo, escucha que hay gente estudiando en voz alta o rezando en voz alta. Bueno, cada uno tiene su forma. El hombre estaba en la casa y un día ve que la esposa está con cara larga, la ve que no está cómoda, no está contenta. Él se pone a pensar a ver qué habrá pasado y empieza a rebobinar. Se da cuenta que no tuvo ningún inconveniente con la esposa, no hubo nada. Y ni siquiera entiende que haya habido algún hecho que cambie la conducta de la esposa, que la haga sentir mal. Entonces el hombre la encaró, como se dice, le preguntó, decide, ¿por qué te sentís mal? ¿Cómo por qué me siento mal? ¿Ya te olvidaste lo que me hiciste? Entonces el hombre me dice, ¿pero qué te hice? ¿Cómo que me hiciste? Esto se ve que fue en Israel. Entonces cuando resulta que el hombre estaba estudiando la Torah, y cuando estaba estudiando ahí el Talmud, la mujer entra, pasa por ahí, por el lugar donde está estudiando, y escucha que el marido dice, Lejimican, Lejimican, que quiere decir, andate de acá, andate de acá. Y la mujer se quedó mal. ¿Qué quiere decir? Me está echando del lugar. Cuando la mujer le dice esto al marido, el marido se pone a reír. Y le dice, no, te voy a explicar. Estaba estudiando el Talmud en el Tratado de Shabbat. Y ahí el Talmud habla sobre hacer un Eirú. Vieron que está en boga todo el tema del Eirú. Entonces, cuando se hace un Eirú, dice que se pone un leji de un lado y un leji de otro lado. Leji con Jaf quiere decir andate, pero leji con Het quiere decir un poste.
un poste de un lado, un poste del otro para marcar el Eirú. Y el marido tuvo que mostrarle en la Gemara cómo está escrito para que la mujer se convenza de que no tuvo ninguna intención en echarla a ella. Y esto quiere decir juzgar a cada persona para bien. Cuenta el Rab Slavatitsky de Bélgica, cuando él es israelí, cuando él de chico estudió una yeshiva en Tel Aviv. Resulta que había un día, los llama el director de la yeshiva, se llamaba Rabino Moshe Tur. Lo llama, les dice así, lo llama a él y a un compañero. Le dice, mire, hay un chico que la conducta no es buena. No se está comportando como corresponde. Pero probamos por las buenas, probamos por las malas, le dimos premios, le dimos castigos y el pibe no cambia. Tal vez le falta compañía. ¿Por qué no lo invitan ustedes o no los invitan a la casa? Por ahí eso lo va a acercar, lo va a hacer un poquito más sociable, que se porte mejor. Bueno, resulta que los muchachos lo invitaron, él lo invitó a la casa, los compañeros lo invitó a su casa, todo muy bien, venía, todo bien. Pero a los muchachos le empezó a molestar. A ver, nosotros lo estamos invitando a la casa y él no nos invita a nosotros. ¿Qué pasa que no nos invita? Bueno, averiguaron dónde vive y dijeron, vamos, vamos, no nos invita, vamos directamente a la casa. Vivía en un barrio así de costado de Tel Aviv. Y cuando entra al barrio, era un barrio muy humilde. Entonces ellos ahí se quedaban un poquito choqueados. Cuando están por entrar a la casa, escuchan gritos. Ah, grito acá, grito allá. En eso se abre la puerta y la mamá sale corriendo. Eh, Después se abre la puerta de vuelta y sale el papá sale corriendo con no sé, un machete, un látigo en la mano. En eso parece que el muchacho también iba a salir y se metió de vuelta en la casa. Agarraron, ellos entraron. Dijeron, ya que estamos acá, vamos a entrar. El pibe estaba tirado en la cama llorando. Ahora, ¿qué era la casa? La casa era una cocina, un baño y un comedor, un ambiente donde había un montón de camas ahí, una arriba de la otra, más o menos. Entonces los muchachos se dieron cuenta en qué ambiente, en qué situación vivía este chico. Cuando fueron a hablarle al rabino, al Rosh Yeshiva, o al director al Menael, al director del Bet Sefer, el hombre Moshe Tub se puso a llorar, o sea, porque no entendía, ahora, o mejor dicho, ahora entendió por qué el chico se comportaba como se comportaba. Y esto es lo que dice, hay que juzgar a cada persona para bien. Y esto también lo encontramos en el Talmud, no solamente en nuestra vida cotidiana. Por eso te podemos decir, bueno, vivimos en un mundo tan frenético y un mundo a veces tan vil, tan cruel, que cuando escuchamos, nos encontramos con una persona que hizo algo que no fue bueno o que tiene una conducta incorrecta, lo primero que pensamos es para mal. Y por ahí, en el mundo que nos toca vivir, es lógico que pensemos así. Acá traje un par de ejemplos de que podemos pensar así, pero no quiere decir que realmente es así. Pero esto ya lo vemos en el Talmud. El Talmud cuenta una historia que había un gran sabio que lo encontramos permanentemente, que llamaba Abaye. Este rabino Abaye, él siempre discutía, digamos, en el Talmud encontramos parejitas de rabinos, muchas veces, como tenemos en Pirkei Avot, en Ética de nuestros padres. Abaye siempre estaba con otro que llamaba Raba, Robe, le decimos en la Ashkenazí.
Entonces, el Abaye está un día yendo por la calle y ve que hay un muchacho y una chica que están caminando juntos por la calle. Entonces dice, empezó a desconfiar de ellos. Andá a saber lo que van a hacer estos. Los empezó a seguir y se iban alejando, digamos, de la zona céntrica y él iba por atrás sin que se lo vea, a ver qué es lo que hacen. Y estaba pensando ya las peores cosas. Hasta que en un momento llegó y escucha que el chico le dice a la chica, bueno, llegamos hasta acá, nos vemos en otro momento, yo me voy para mi casa, ella se fue para la suya, y ahí quedó. Y a Valle quedó muy mal, porque dijo, ¿cómo pude pensar mal de estos chicos? Lo primero que pensé fue algo malo. Y estaba tan mal hasta que se le presentó Eliyahu Anabí. Y Eliyahu Anabí le dijo así, vos realmente sos un grande, sos un tzadik. Le dijo, Kol agadol mejaveró itzros gadol mimenu. El que es más grande que su compañero, o sea, que es más íntegro, más grande, más tzadik. Digamos, no sé si es la palabra exacta, pero su yetzer hará, su instinto del mal, es más grande también, entonces la lucha es mucho más fuerte. Entonces, como él por ahí tenía eh, un Yetzer Hará muy grande, a pesar que como él era un sabio de la Torá, podía doblegarlo, por eso era un sadi, pero eso hacía que podía llegar a pensar mal de otra persona. Y así hay también un maíz con el Rebe del Lele, el Lele Rebe. El Lele Rebe es una comunidad jasídica importante en Israel hoy en día. Vienen, supongo, creo que vienen de Galicia o de Polonia, que cuentan que había muchachos que Loa no estaba por casarse con una chica no judía y estaba el mundo, pero era un muchacho que venía de una familia observante, iba al templo y cuentan que él una vez estaba cerca del Rebe, el Rebe lo agarró, lo abrazó y se lo llevó a caminar y le habló de esa manera. O sea, no estuvo pensando mal de él, sino todo lo contrario, pensó para bien. Después cuentan, miren qué interesante, que había gente, miren cuando nos ponemos los tefilín, cuando nos ponemos los tefilín, damos 7 vueltas, ¿no? En el brazo. Yo lo doy en la izquierda, algunos por ahí lo dan a la derecha, así es zurdo, ¿no? Entonces, cuando daban las 7 vueltas, contaban, decían 7 palabras. Beatem adveikim Bashem Elokeichem Chaim Kulchem Ayom. Son 7 palabras, ¿qué quiere decir? Ustedes van a estar eh, conectados con Hashem vuestro Dios, el Dios vivo, todos juntos hoy. Para tener claro que si estamos conectados con Hashem, vamos a poder estar conectados con Hashem, especialmente cuando nos colocamos los tefilim, que representan la conexión. Había este, ahí tengo varios maíces. Había un IT en Bélgica llamado Revitzicl, no me acuerdo cómo lo decían, que era una persona que hacía moftim, que una vez alguien le fue a pedir, alguien de ahí de la zona le fue a pedir una brajá al Rebe, y el Rebe dijo, vayan de este Revitzicl, que él cuando da una brajá, la brajá tiene mucho efecto. Y cuando él se ponía los tefilim, tenía otro concepto, otra frase que decía, Ve dan et kol adam le zehut. Tenés que juzgar a cada persona para bien, también 7 palabras. ¿No es cierto? Que cuando uno juzga a otro para bien, entonces ahí cambia toda la perspectiva de la vida. Y un maíz más que pasó con el Rav Sachs, Jonathan Sachs, se falleció, creo que fue el año de la pandemia, gran rabino de Inglaterra. Él era un estudiante de Cambridge
y decidió viajar a Estados Unidos a conocer a los grandes sabios. Entonces, dentro de los que fue a visitar, obviamente lo fue a visitar al Rebbe, y el Rebbe le dio vuelta a la cabeza, como decirlo, ¿no? Le mostró cómo son realmente las cosas. Entonces, una vez le pregunta a él al Rebbe cuál le parece que es la materia que él tiene que estudiar. Él estaba en la universidad, estudiar leyes, estudiar qué sé yo, ingeniería, no sé, lo que sea. El Rebbe le dijo, ¿sabes qué? Tenés que estudiar para ser un rabino y después tenés que poner una escuela para rabinos. De hecho, el hombre se destacó, recibió el título de Sir ahí por la reina en aquella época en Inglaterra y fue una personalidad a nivel mundial. De hecho, fue el guest speaker, el disertante invitado principal en uno de los congresos de Shluchim. Y entonces él decía, el Rebbe me cambió. Cuando yo lo veía el Rebbe era como un espejo de lo que yo tengo que llegar a ser. Y este es todo el asunto, el de mirar al otro para bien, encontrarle lo bueno que el otro tiene. Ya que estamos con el Rav Sachs, él entró a lo, a lo del Rebbe para entender cómo ser, y el Rebbe le mostró cómo cada uno puede llegar a ser un líder. O sea, no que se tenga que apoyar en el Rebbe, en el gran rabino, sino que cada uno pasa a ser un líder. Y de hecho, lo que hizo, creo, de la primera entrevista, el Rebbe le preguntó si en Cambridge, le preguntó cuántos estudiantes judíos había, y le preguntó si hay una cocina kosher en la universidad. Entonces lo mandó a que haga una cocina kosher en la universidad. Esta es la forma de preocuparse por cada uno. Y esto es lo que dijimos al principio, Betzedek tishpot amiteja. Cuando juzgas a tu prójimo, juzgalo con justicia. Y esto significa buscar también cuáles son las herramientas, cuáles son este, las cualidades especiales que tu compañero tiene para hacerlo brillar y para que pueda cumplir su misión en este mundo. Cumplir la misión, que si entre todos cumplimos esta misión, traemos al Mashiach inmediatamente.